Bien, estamos hablando de los alcanos, ¿sí? Son hidrocarburos, como hemos mencionado, son saturados. Ahora, estos tienen propiedades químicas. Aquí nosotros estamos viendo una gráfica del metano que se une, en este caso, con el oxígeno y existe una reacción. Y esto todo es gracias a que tienen propiedades químicas, ¿sí? Ahora, los alcanos también se conocen como parafina. Su característica es por ser poco reactivo, ¿sí? Así que dice que tiene una gran inercia química. Cuando estamos hablando de inercia química, es que no son fácil de combustión, ¿sí? No son fácil de combustión. Y eso les decía en antes. Por ejemplo, si estamos hablando de gasolina frente al gas, pues podemos ver que si tú prendes un fósforo, enseguida la gasolina se puede prender, hace combustión, mientras el gas demora un poco. Cuando hay un incendio, es cierto que si tú tienes el gas ahí a alta temperatura, es una bomba, ¿sí? Pero no es altamente inflamable, ¿sí? Porque no tiene mucho octonaje, como vimos en la clase anterior, ¿sí? Ahora, el enlace de estos alcanos se da gracias a un enlace con el carbono e hidrógeno y que este es muy fuerte de romper, por lo que hace que las reacciones con otros, como en este caso del metano que se ve ahí con el oxígeno, sea muy difícil de reaccionar porque está el enlace covalente muy fuerte con este átomo de carbono a carbono o carbono e hidrógeno. Vamos a hablar de la principal propiedad química. Hablemos de la combustión. Léame por favor lo que está en subrayado, Brian. Combustión. Ya. Los alcanos reaccionan con el oxígeno durante el proceso conocido como no alcanzo a ver, dice, combustión, en el cual se forma CO2, el agua y se libera gran cantidad de energía en forma de calor y luz. Dicen, no puedo, es que tengo que estar moviendo porque el teléfono no me da. Estás en teléfono, Sí, ¿ya? solo hasta miércoles, ¿no? Entiendo. Como tú puedes ver, ahí está una gráfica y lo he puesto de forma muy sencilla, ¿no? Para que tú puedas entender ahí el gráfico, se dice que su combustión, al realizarlo, genera calor y luz. Y ahí tú ves en la gráfica en la parte superior, ¿verdad? ¿Sí? Al haber una reacción con oxígeno, hay un dióxido de carbono y se forma agua y también forma la luz y calor. Aquí está, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En el rato de que hay esta combinación, esta reacción, del metano sale el carbono, ¿sí? Y el oxígeno se une a estos enlaces. ¿Y qué pasa con los átomos de hidrógeno? Se une a un oxígeno, porque recuerda que el oxígeno es diatómico. Un átomo se va para acá a formar dióxido de carbono y el otro átomo, ¿qué viene a formar? Agua. La fórmula del agua es H2O. Y a más de eso, en la reacción tenemos que luz y calor, que es lo que tú estás viendo acá en la parte superior. ¿Sí? Bien, aquí tenemos un ejemplo del propano. ¿Sí? El propano, ya vamos a enseñarles cómo podemos identificarlo. Pro, ¿sí? Pro, a mí me indica que significa 3 y ya les voy a dar nomenclatura. Propano, ¿sí? Que es el grupo de los alcanos, y este de aquí, al reaccionar con dos átomos de oxígeno, se transforma en ¿qué? Generando 3 de carbono, 4 moléculas de agua y energía. ¿Te das cuenta cómo los alcanos reaccionan, en este caso con el oxígeno? Tenemos que también reaccionan con los halógenos. ¿Se acuerdan cuáles son los halógenos? Son no metales de la tabla 17. Ahí les pongo, chicos, anoten por favor. ¿Cuáles son los halógenos de la tabla 17? Ahí está. Acuérdate. Juan José. Cloro, cloro, bromo y astatio. Gracias, Brian. Entonces, halogenación fotoquímica, ¿qué significa? Que hay un grupo de alcanos, como ves ahí, dice cuando el alcano reacciona con un halógeno a temperaturas de 250 a 400 grados,
o en presencia de la luz ultravioleta ocurre una sustitución de alguno de los hidrógenos por parte de los átomos de halógeno. Aquí tú ves el ejemplo, ¿sí? A ver, préstame atención. Tenemos aquí a un alcano, el más sencillo, que es el metano. ¿Por qué le decimos alcano? Porque como tú ves, tiene carbono, hidrógeno. ¿Qué significa el carbono? Que tiene un átomo de carbono. ¿Qué significa el H4? Que tiene 4 hidrógenos, ¿sí? Entonces, cuando lo mezclamos ¿con qué? Con un halógeno. Acuérdate los halógenos. Está dentro del grupo de fluoro, cromo, bromo, yodo y astato. Más la luz, ¿qué es lo que genera? Una transformación que me da como producto un clorometano. Ahora, mira lo que dice aquí. Se sustituyen algunos hidrógenos. Mira la reacción. En el momento que pasa a hacer una reacción, ¿qué ocurre? Este CH4 se transforma en CH3. Pierde un hidrógeno. ¿Dónde se pasa? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama este? Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Correcto, ácido clorhídrico. Pasa a formar el ácido clorhídrico más un clorometano. ¿Qué quiere decir? Cuando este de aquí, que es un hidrocarburo, que es alcano, al mezclarlo con un elemento que es halógeno más la luz, la ultravioleta, tenemos un producto que es muy diferente a los reactivos. Ya obtenemos clorometano y ácido clorhídrico. Esta es una segunda propiedad química de los alcanos. Vamos con una tercera. Nitración en fase gaseosa. Ayúdenme con la lectura, por favor. Samuel. Nitración en fase gaseosa. En condiciones apropiadas, el ácido nítrico reacciona con los alcanos reemplazando un átomo de hidrógeno por un grupo de nitro. Por un grupo nitro. Y ahí tienes el ejemplo. Ahí volvemos a coger de forma sencilla el metano, ponemos un ácido nítrico con temperatura y ¿qué hace? Una reacción. Y esta es una propiedad química de nitración en fase gaseosa. Lo que genera, ¿qué es el H2O? Sencillo, agua. Y al reaccionar el metano con ácido nítrico, ¿qué ocurre? Forma un producto que se llama nitrometano. Bien, hasta aquí quiero llegar con ustedes el día de hoy. ¿Sí? Destilación de producto. Bien, como tú viste en la gráfica anterior, nosotros tenemos aquí, ¿sí? Donde se elabora todos los productos que nosotros conocemos. Entre ellos, léeme por favor, Emi, ¿qué productos tenemos en tu libro digital, en tu libro físico o en la pantalla? ¿Qué productos Gas de tenemos? petróleo, gasolinas, queroseno, el gasoleo, parafinas. Correcto. Como tú has visto allí, yo les puse para que ustedes pongan y anoten. Término sencillo. El gas de petróleo. Ya. Aquí nosotros tenemos lo que es el butano y el propano. Anote por favor. Como usted pudo observar, y aquí se lo pongo. ¿Por qué? Es gaseoso. Porque tiene cadenas de 2 a 10 carbonos. No tiene mucha densidad. ¿Sí? A altas temperaturas este se volatiliza. ¿Qué significa? Que se rompen las cadenas. ¿Sí? Y ya vamos a verlo en un video. De ahí tenemos a otro que es la gasolina. ¿Sí? Que nosotros utilizamos en nuestros automóviles, en los motores, en las motos, en los carros, en los motores agrícolas. ¿Y por qué? ¿Sí? Porque tienen menos cadenas de carbono. Estas tienen de 5 a
14. Y la encontramos de forma líquida. Anote, por favor, que eso no está en el libro. ¿Sí? ¿Cuándo lo encontramos de forma líquida? Cuando tiene enlace de carbonos de 11 a 25 carbonos en su composición, en su estructura. Y ahí nosotros tenemos la gasolina y el queroseno. ¿Qué es este queroseno? El que saben utilizar como combustible de avión. ¿Sí? El gasóleo es el diésel, que es un poco más denso. Ustedes han cogido el diésel y la gasolina. Cuando se les ha derramado y han podido tocar su estructura, se siente un poco más denso. También es líquido. En los productos también encontramos las parafinas, que son sólidos. Ahí les puse en un costado. ¿Por qué son sólidos? Porque sus cadenas son mucho más largas, son mucho más fuertes y por ende tiene su cadena de 25 carbonos a más. Y aquí tenemos un ejemplo de los lubricantes, las grasas que se ponen en los carros. ¿Sí? Listo. Bien, aquí hay un tip que les puse. Nosotros aquí en Ecuador prácticamente tenemos el descubrimiento del petróleo como hidrocarburo desde 1925 a 1928. Aquí el primer descubrimiento se lo hizo en la península de Santa Elena, en un lugar, en un sector de Ancón. Quienes conocen la península saben que hay algunos, ¿sí?, zonas, y hay Ancón, Anconcito, y en Ancón la empresa petrolera inglesa Anglo encontró el primer yacimiento de petróleo en nuestro país. ¿Sí? Listo, chicos. Hasta aquí la clase del día de hoy.